Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Bienvenidos. Mi nombre es Benjamín Luna Callejas y el día de hoy les voy a presentar el tema que lleva por nombre Ciencia divertida por un futuro sostenible. Para ello, pues tenemos que recordar un poquito de nuestra infancia, donde todas y todos los niños hemos sido científicos. ¿Por qué digo que todos hemos sido científicos o científicas? Bueno, porque para ser científicos se requieren de ciertos ingredientes especiales. Entre ellos, pues está la creatividad. Por ejemplo, cuando somos pequeños, somos muy creativos para resolver problemas, somos muy curiosos, que vemos ahí las mariposas, queremos saber por qué el cielo es azul, por qué el agua del mar sabe a sal. También somos muy imaginativos y precisamente esos tres ingredientes son esenciales para crear un científico. Entonces, ¿por qué si desde pequeños hemos estado involucrados con la ciencia y hemos estado viviendo un mundo con ciencia? ¿Por qué cuando crecemos nos hemos alejado de ella? Esto se debe principalmente a que la sociedad aplasta nuestra curiosidad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o no escuchamos de niños que nos decían, deja de hacer esto, ¿no? Deja de hacerlo? Por ejemplo, cuando íbamos precisamente volviendo al ejemplo de las mariposas, que íbamos y que las correteábamos y queríamos ver cómo volaban, dónde salían, que era un capullo y nos decían, deja de hacer esto. Nuestros padres siempre nos limitaban nuestra creatividad, nuestra imaginación y deja de hacer eso. También, ¿cuántas veces de niños no preguntamos cosas a nuestros padres, por ejemplo, de por qué el cielo es azul, por qué las mariposas salen de ese capullo, cómo nacen los bebés? Y siempre nos decían, eso no se pregunta. Y la otra frase que seguido escuchamos de pequeños es, esto es para inteligentes, las matemáticas son para inteligentes, la ciencia es para inteligentes. La ingeniería es para inteligentes. Entonces, la sociedad de alguna forma está aplastando nuestra curiosidad cuando somos pequeños. Por eso, entonces, antes de continuar con este tema, es importante eh, conocer qué es lo que significa ciencia y entender estos conceptos. Entonces, ciencia es el conjunto de conocimientos que pueden ser objetivos y verificables que se logran a través de la observación, la experimentación. Y esta observación y experimentación lo que busca es la explicación de causas y de hipótesis. Entonces, ¿cómo logramos todo este conjunto de conocimientos objetivos verificables que van a explicar causas y van a dar respuestas o comprobación de hipótesis? Esto se logra a través del método científico, que yo creo que a lo mejor, bueno, si son pequeñitos y pequeñitas, a lo mejor no están muy relacionados con el método científico, pero no se espanten porque el método científico no es otra cosa que un método sistemático, una serie de pasos que lo que ayuda es a obtener ese tipo de conocimientos objetivos y verificables. ¿Cuáles son los pasos que constituyen al método científico? Tenemos la observación, primero tenemos que observar a nuestro alrededor, de esa observación vamos a detectar problemas, fenómenos y nos vamos a dedicar a investigar información relacionada con ese fenómeno y ver qué información falta para poder comprobar nuestra hipótesis. Después de eso, nosotros nos planteamos esa suposición, esa hipótesis de decir, bueno, esta observación yo creo que este fenómeno ocurre por esto y por esto. Entonces, esa es nuestra hipótesis, esa suposición del por qué sucede ese fenómeno. Y para poder comprobar esa hipótesis, pues tenemos que llevar las manos a la acción, ¿no? Es decir, realizar experimentos. A través de los experimentos, nosotros vamos a poner a prueba esas hipótesis y vamos a obtener resultados. Lo que seguirá es el análisis de esos datos, de esos resultados. Vamos a tratar de entender, de cuadrar los datos que estamos obteniendo, las mediciones y decir, con estos datos podemos generar esta situación y esto podría explicar este fenómeno. Entonces, ya a partir de esta hipótesis, de estos experimentos y de estos resultados, nosotros llegamos a una conclusión y decimos, tal fenómeno sucede por esto, o decimos, nuestra hipótesis es verdadera, nuestra hipótesis se acepta, nuestra hipótesis se rechaza.
dependiendo de los resultados. Y si no obtenemos lo que queremos, volvemos a realizar una observación, investigación, y es un ciclo en el que estamos pasando hasta que logremos obtener conclusiones que sean objetivas y que se puedan reproducir. El método científico pudiera parecer que está lejano de nosotros como personas, sin embargo, ha estado con nosotros desde pequeños. Por ejemplo, en la infancia, aquí pongo un ejemplo de un bebé que está caminando, está gateando y de repente se encuentra un dulce picante, ¿no? Lo primero que va a hacer el bebé es que le llama la atención, ve el dulce picante y dice, ¿qué es esto? Entonces está en el proceso de la observación. Después de eso, el bebé lo toma el dulce, ya después de que lo observó, empieza a investigar y decir, ¿qué será? Esto nunca lo había visto, es algo que no sé si se pueda comer o no, y empieza a hacer sus suposiciones. Ah, seguramente este dulce parece que es comestible, posiblemente este dulce se pueda comer, se pueda probar. Entonces ahí está haciendo su hipótesis. Y lo que sigue después de la hipótesis vendría siendo ya la experimentación, es decir, probarlo. Ya el niño dice, pues si yo supongo que esto es un alimento, quiere decir que lo puedo probar. Entonces lo prueba y va al análisis de datos y se da cuenta que es un dulce picante. Entonces está con su cara de, oh, ¿qué pasó? No sé qué está pasando. Está analizando los datos y llega a la conclusión de que es un dulce picante, es un alimento picante y que si lo come le va a producir esa sensación de ardor en la lengua, ¿no? Entonces, a partir de esa conclusión, pues ya va hacia a la reproducibilidad, porque como niños queremos comprobar realmente que eso sucede de nuevo y va con su hermanita y le lleva el dulce. Y le dice a la hermanita, mira, hermanita, pruébalo. Y si la hermanita vuelve y prueba y le pica y no le gusta, va a reproducir los resultados, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente este dulce que encontró sí era picante y con eso pues afirma con su hipótesis, ¿no? Comprueba su hipótesis de que el alimento sí se puede consumir, pero también concluye que va a producir, cada que lo consuma va a producir sensación de picor. Entonces, el método científico ha estado con nosotros desde nuestra infancia. Pero si eso ocurre, entonces, ¿por qué la sociedad se aleja de la ciencia? O sea, porque estamos diciendo, si desde pequeños siempre hemos estado relacionados con el método científico, con la ciencia, ¿qué es lo que está pasando para que ya de adultos no estemos tan interesados en la ciencia? Bueno, para eso primero tenemos que entender cuál es el papel de la ciencia con la humanidad. La ciencia principalmente es un motor de cambio y un motor y un impulso de crecimiento económico, crecimiento social y crecimiento tecnológico. Entonces, gracias a las ciencias que se logra todo este progreso social y económico, y principalmente se divide en varias disciplinas que se conocen como las disciplinas STEAM, que es un acrónimo que viene del inglés, que cada palabra de este acrónimo, bueno, significa ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Muchas veces creemos que el arte no es importante para el mundo, lo hacemos menos, sin embargo, el arte es el motor de innovación principal para la ciencia, para la ingeniería, para las matemáticas y para la tecnología. Gracias al arte hay inspiración, gracias al arte hay innovación y con eso se pueden generar nuevos desarrollos científicos y tecnológicos. Entonces, estamos viendo que gracias a las disciplinas STEAM, la ciencia está involucrada con la humanidad desde toda la vida. Por ejemplo, con materia de tecnología, pues, ¿quién no tiene una tableta, un celular, una computadora? Todo esto deriva de las disciplinas STEAM. También, por ejemplo, ahorita que estamos saliendo de la pandemia por COVID-19, pues gracias a los avances en biomedicina, en biotecnología molecular, es que tenemos vacunas que nos ayudaron a sobresalir esta pandemia, ¿no? Entonces, aunque no quieramos, también la ciencia está en la salud, en las vacunas, la ingeniería y las matemáticas están involucradas con todo lo que es
por ejemplo, las construcciones, las nuevas prótesis. Hay muchas formas en las que está interactuando todo esto y obviamente la ciencia también tiene su papel importante en el desarrollo sostenible, ¿no? Gracias a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería, a las matemáticas, es que cada vez podemos generar productos más amigables con el ambiente, productos que generen menos emisiones de carbono, que utilicen energías renovables o que estén compuestos por biomateriales que son biodegradables en menor tiempo. Entonces, pues vemos que la ciencia y estas disciplinas STEAM están súper relacionadas con la humanidad desde que nacemos. Aparte, también estas disciplinas STEAM ayudaron a que se lleven a cabo las revoluciones industriales. ¿Cuál fue el papel de estas disciplinas STEAM en las revoluciones industriales? Pues gracias a las disciplinas STEAM, pues la primera revolución industrial se llevó a cabo en 1784, gracias a la mecanización. Es la etapa de la mecanización, donde gracias a la ciencia, a la ingeniería, se generaron las primeras máquinas de vapor, se aprovecha la energía hidráulica, la energía neumática, y bueno, se empiezan a mecanizar los procesos. 100 años después, ya con los avances en electricidad y magnetismo, se pueden generar la primera producción en masa, cadena de montaje, se utiliza la electricidad y están las primeras producciones también ya en masa de automóviles. Y posteriormente, igual casi un siglo después, se lleva a cabo la tercera revolución industrial, que es la era de la informática, donde ahora ya no solamente se produce en masa, sino que también ya se automatizan los primeros procesos, se desarrollan las tecnologías de la información y la comunicación, y con ello se viene un boom importante que va a dar pie al inicio de la cuarta revolución industrial. También aproximadamente para 1953 se descubre por primera vez la estructura de la doble cadena de DNA, donde pues ya al conocer la estructura del DNA se puede utilizar en estudios para identificar y secuenciar nuestro genoma humano y con ello pues atender ya de forma puntual y personalizada ciertas enfermedades. Y por último, pues también se abre la cuarta era, que es la era en la que estamos actualmente, que es la era de la digitalización, donde pues ya ahora todas las cosas tienen internet, ya son cosas inteligentes, que decimos, oye Alexa, prende el foco, ok Google, pon una alarma. Entonces las cosas ya tienen internet y eso les permite que puedan tener funciones inteligentes. También es una era donde hay mucha información y se requieren de nubes, virtuales donde podamos almacenar esa información. Ya existen las comunicaciones digitales, sistemas ciberfísicos, robótica, la inteligencia artificial, sistemas de control. Y a través de eso, por ejemplo, ya no solamente las cosas, ya no solamente se automatizan, sino que también se autogestionan. Por ejemplo, los automóviles Tesla, en los que ya solitos se manejan, ¿no? Ya se están autogestionando y nos pueden llevar a sitios sin necesidad de necesitar de un conductor. Entonces podemos observar que las disciplinas STEAM son súper importantes también en las revoluciones industriales y son un motor importante de progreso social y económico. Pero entonces, ¿por qué la sociedad se está alejando de estas disciplinas STEAM? Existen diversos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es el no reconocimiento del papel de la ciencia en la humanidad. Las niñas y los niños a veces no saben que todo lo que nos rodea es ciencia, que todo lo que está a nuestro alrededor es parte de esta ciencia, desde la tecnología que se utiliza para producir su ropa, desde el celular que están utilizando. Y esta falta de reconocimiento del papel de la ciencia hace que tengamos un uso irracional y de forma mecánica de las cosas que tenemos, de los productos derivados de la ciencia, y que los desmeritemos, es decir, ya pensamos que todos los productos de la ciencia nos pertenecen, ¿no? Y pues que hay alguien que lo tiene que hacer. Quizás nosotros no, pero que alguien lo tiene que hacer. Entonces, ese es el principal problema, que estamos perdiendo ese reconocimiento del papel de la ciencia.
Y eso pues provoca también pérdida de interés, la sociedad que también nos dicta, ¿no? De que la ciencia solamente es para genios, el desarrollo de nuevas redes sociales, pues ahora hay más oportunidades también para las nuevas generaciones en crear contenidos y ganar más dinero que estudiar 10 15 años una carrera científica y no tener empleo al terminar. Entonces, eso es algo muy grave. Eso genera pérdida de interés también en las nuevas generaciones y por eso es que nosotros no estamos peleados con las redes sociales ni con las nuevas tecnologías, sino que lo que queremos es utilizarlas para impulsar y promocionar a la ciencia. Esto también es un grave problema, eh, que el que exista más nativos digitales y menos líderes creadores. ¿Qué significa esto? Que casi las nuevas generaciones nacen sabiendo utilizar el celular, la tableta, la computadora, manejan el televisor, los videojuegos, todo lo saben utilizar muy bien, pero no saben crearlos. No hay personas, no hay talento que quiera aprender y estudiar para poder diseñar nuevas tecnologías. Saben utilizarlas, pero si no se ponen las pilas, en un futuro no va a haber tecnologías nuevas y no van a poder crearlas, o al menos en América Latina podría suceder eso, y entonces seguiríamos dependiendo de países desarrollados, ¿no? Seguiríamos consumiendo la tecnología de países desarrollados. Aparte de eso, la ciencia actualmente atraviesa una crisis de confianza, de acuerdo con una entrevista por parte de la encuesta nacional para saber sobre la posición actual de la ciencia y la tecnología en el año 2017, se reporta resultados alarmantes. O sea, de esta encuesta que se realiza en 2017, reporta resultados alarmantes donde indican que la ciencia atraviesa una crisis de confianza, principalmente porque comparan con Estados Unidos y, por ejemplo, con México. En Estados Unidos, el 86% de los estadounidenses confía en sus científicos y solamente con el 35% en políticos, 47% en periodistas y 57% en líderes religiosos. Es decir, los estadounidenses confían más en la ciencia que en cualquier otro actor de la sociedad. Y sin embargo, contrastando con México, en México, casi una tercera parte de la población de México cree más en la fe que en la ciencia. Obviamente la ciencia no se cree, pero pues es como comparar, ¿no? Estas cifras. Son más religiosos en México y le dan un mayor valor a la fe que a la ciencia. No estoy diciendo que la fe y la ciencia estén peleados, cada quien tiene derecho a profetizar su religión, pero es importante, pues también, o sea, viendo todo lo que genera la ciencia, pues no alejarse de ella. Y la otra cosa alarmante es que casi la mitad de los mexicanos consideran peligrosos a las y los científicos debido al conocimiento que poseen. Eso muchas veces también se ve influenciado por las películas de Hollywood, donde todos los científicos son los villanos de las películas, ¿no? Siempre son los que quieren conquistar el mundo, son los que están loquitos. Entonces, pues todo eso afecta a la percepción de la ciencia y genera una crisis de confianza. Otro factor que no se puede pasar desapercibido, pues es el oscurantismo científico, principalmente que este oscurantismo científico se debe principalmente a que persiste la pseudociencia, por ejemplo, la astrología, donde pues las personas creen que están aprendiendo ciencia, creen que lo que están viendo tiene algo de científico, pero pues no cumplen con el método científico ni con el rigor científico para poder validarlo. Entonces las personas se alejan de la ciencia por las pseudociencias y por la incultura científica. ¿Qué es la incultura científica? Es esa capacidad de las personas, más bien la incapacidad de las personas de no comprender cosas básicas de ciencia. Por ejemplo, un ejemplo clásico serían los antivacunas. Si tú les dices, hay que aplicarse esta vacuna por salud, si es una persona inculta en ciencia, va a decir que no, porque les quieren implantar un chip, que la red 5G y que el control mental. Entonces, esta incultura científica
lo que indica es eso, esa incapacidad de comprender conceptos básicos de ciencia. Si tuviéramos más cultura científica, diríamos, ah, sí, las vacunas son importantes por esto, y por tal razón tenemos que aplicárnosla para reducir los contagios y poder salir de esta pandemia, ¿no? Entonces, otro factor que aleja a la sociedad de la ciencia es el oscurantismo científico, pero existen más. Por ejemplo, el analfabetismo científico, que esta es la incapacidad de comprender información técnica en cuestión de ciencia básica. Es muy parecida a la incultura científica, pero esta es más como a la forma de que aún sabiendo, no lo pueden aplicar. Está presente en personas con estudios o sin estudios y manifiesta un distanciamiento entre la comunidad científica y la sociedad. Y también existe el analfabetismo científico funcional, que eso ya es un poco más grave, que es en personas que estudian temas de ciencia y aún así les cuesta aplicarlos en su día a día, en su vida, este conocimiento, ¿no? Entonces, este analfabetismo científico, pues tenemos que atenderlo tratando de disminuir esa brecha entre la comunidad científica y la sociedad. Y para ello, pues se requiere pues de la divulgación, ¿no? De la ciencia, que es la promoción del conocimiento. Que antes de entrar a eso, vamos un poco a un resumen de lo que llevamos hasta el momento. Y básicamente es que la sociedad vive inmersa en ciencia, tecnología, derivada de la ingeniería, del arte, de las matemáticas. Sin embargo, la sociedad no comprende la ciencia, no la percibe en su día a día y no la evalúa. Y esto es un problema grave porque si no está interactuando la sociedad con la ciencia, entonces se genera esta crisis de confianza y pues las nuevas generaciones no se van a interesar en la ciencia. Por ello, es importante tratar de cambiar la percepción de la ciencia y demostrar que realmente la ciencia no aburre, la ciencia es divertida. Y para ello, pues necesitamos de varias estrategias para atraer a las nuevas generaciones. Uno de ellos es la divulgación de la ciencia y otro es a través de creación de contenido con materiales disruptivos. Por ejemplo, ya teniendo el caso de la divulgación de la ciencia, recordemos que la divulgación de la ciencia es toda actividad de explicación y promoción de los conocimientos, la cultura y el pensamiento científico y técnico. Es decir, es explicar y promocionar el conocimiento científico. Y la divulgación de la ciencia nos va a ayudar a democratizar el conocimiento. ¿Qué significa democratizar el conocimiento? Que todas y todos tengamos acceso a él y podamos entender los fenómenos que nos rodean, es decir, ser menos analfabetas científicos. Y también la divulgación de la ciencia nos va a ayudar a conectar al mundo científico con la sociedad. Es muy importante entender la diferencia entre divulgación de la ciencia y difusión de la ciencia. Muchas veces nosotros como comunidad científica caemos en el error de confundirlas y creemos que hacer difusión científica es lo que comúnmente hacemos, ¿no? Que es exponer nuestros proyectos de tesis, nuestros proyectos de investigación con un lenguaje complicado, en congresos, en publicaciones, papers, revistas internacionales. Sin embargo, estamos entrando en un error porque la difusión científica es precisamente eso, comunicar la ciencia en un lenguaje complicado de comunidad científica a comunidad científica. Y lo que nosotros buscamos con la divulgación de la ciencia, pues básicamente es democratizar el conocimiento para que llegue de la comunidad científica a la sociedad. Entonces, la divulgación científica es precisamente esa promoción y explicación del conocimiento de la comunidad científica al público general a través de un lenguaje simple, poco técnico y utilizando todos los recursos audiovisuales que estén en nuestras posibilidades. Por ejemplo, imágenes atractivas, utilizando peras y manzanas. Y hoy en día, pues yo me gustaría que también se aprovecharan las redes sociales, ¿no? Generar influencers, más influencers en México y en América Latina que estén involucrados con la promoción y la explicación de fenómenos y de conocimiento científico. ¿Por qué entonces es importante esto de la divulgación? Bueno, porque como comunidad científica tenemos la tarea de compartir este conocimiento para igual seguir reduciendo esta brecha
entre la ciencia y la sociedad. Pero ¿quiénes pueden divulgar? ¿Solamente las y los científicos podemos divulgar? No, podemos divulgar los científicos y las científicas, eso sí, pero también es tarea de todas y todos. Desde el momento en el que, por ejemplo, en la primaria, nosotros recibimos a lo mejor información y sabemos por qué el cielo es azul, podemos llegar con nuestra mamá y comentarle, mamá, aprendí que hoy el cielo es azul por esto y por esto, ¿no? Y entonces estamos entrando dentro de la divulgación, que estamos explicando un fenómeno y de una forma sencilla y estamos promocionándolo. Entonces una persona que no sabía por qué el cielo es azul, ahora ya lo sabe gracias a la persona que está estudiando. Entonces no, no hay que confundir divulgar ciencia con ser influencer. Divulgar ciencia significa promocionar y explicar el conocimiento, así sea a una persona, a dos personas o a millones. Eso es divulgar la ciencia. Y aparte, también tenemos que entender que los científicos y las científicas no solamente van a estar involucrados en su laboratorio haciendo experimentos. Ese es otro punto importante del por qué a veces las niñas y los niños no quieren ser científicos, porque no saben los tipos de científicos que pueden ser. Por ejemplo, existen los científicos emprendedores y desarrollan algún producto, algún avance tecnológico. Al finalizar su proyecto de investigación lo pueden emprender y pueden desarrollar sus empresas. También tenemos a a los científicos que pueden ser profesores, inspiradores, que dan clases, al clásico científico que es el investigador, que es el que está haciendo su tesis o está haciendo proyectos de investigación en su laboratorio. También tenemos al explorador, que está ahí involucrado con el desarrollo de nuevos productos. El comunicador, que es el que nos interesa en esta charla, que es el que comunica la ciencia que se realiza para que esté al alcance de la sociedad. También pueden estar involucrados en la interfaz ciencia política como asesores políticos, diplomáticos, para que así las decisiones que tomen nuestros representantes de gobierno estén basadas en ciencia y no solamente pues sean arbitrarias sus decisiones. Y sobre todo pues también para proveer como proveedores de servicios, ¿no? A lo mejor venta de productos, de máquinas, de equipos especiales que solamente un científico o un analista puede manejar. Entonces, hay un espectro amplio de diferentes tipos de científicos y de científicas, y eso hay que comunicarlo a las y a los niños para que ellos puedan saber que pues se pueden dedicar a uno o más caminos dentro de la ciencia y que no solamente es hacer experimentos en un laboratorio. ¿Cuáles son los medios de divulgación principales? Pues podemos divulgar conocimiento a través del periodismo, a través de blogs, a través de actividades infantiles, museos y centros interactivos, publicaciones en revistas, entrevistas y ponencias, realizando ferias y exposiciones o utilizando medios masivos de comunicación y artículos de divulgación. Y aquí el que yo quiero que nos enfoquemos es, podemos también utilizar las redes sociales y el streaming. Que ojo, o algo muy importante para poder divulgar la ciencia siempre es contar con una fuente de referencia que sea oficial y que todos puedan acceder a ella. Es decir, si yo voy a decirles por qué el cielo es azul, siempre tengo que decir la fuente oficial de donde yo obtuve ese conocimiento y citarlo, ¿no? Para que las personas puedan acceder posteriormente a ese conocimiento y no se divulgue conocimiento o malinformación, porque luego, pues hoy en día hay muchos influencers, TikTokers, que a lo mejor se creen nutriólogos y dan consejos sin sin fuentes oficiales, sin la preparación técnica, y eso podría ocasionar problemas a sus seguidores y problemas graves de salud. Entonces, es importante siempre que quien vaya a divulgar se prepare, tenga el perfil académico, profesional y aparte siempre la información que exponga tenga una referencia oficial y pues que pueda ser del alcance de todas y de todos. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros divulgar la ciencia para las nuevas generaciones? Bueno, aquí hay tres consejos que estoy presentando para las nuevas generaciones, para divulgar ciencia en las nuevas generaciones. Uno es que tenemos que despertar su curiosidad.
Las y los niños somos curiosos por excelencia, ya lo vimos al inicio de la ponencia. Entonces, a través de la divulgación, nosotros tenemos que despertar su curiosidad para que para que sigan teniendo interés en la ciencia, ¿no? Y a la vez también tenemos que estimular su imaginación, su espíritu, para que ellos quieran seguir aprendiendo, quieran seguir involucrándose en estos fenómenos, en estas disciplinas de STEAM. Y lo más importante de todo para divulgar la ciencia es que la ciencia se aprende haciéndola. Entonces, generar eventos o generar videos en donde invitemos, hagamos un llamado a la acción a las nuevas generaciones para que junto de la mano de nosotros y de algún adulto, ellos puedan estar realizando ciencia básica desde su casa, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor extraer DNA de un plátano, o realizar un volcán con una reacción de bicarbonato y vinagre. Entonces, todo eso es ciencia y eso, si los niños lo hacen, los niños aprenden. Entonces, eso es otra estrategia importante para la divulgación. Y aprovechando las redes sociales, aquí yo traigo tres ejemplos por ejemplo, de tres TikToks. Dos son míos y uno es de otra cuenta donde pues ejemplifico cómo se aplican estas estrategias. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando de despertar la curiosidad y que la ciencia se aprende haciendo. Entonces vamos a ver el video porque en este video, pues lo que hace este creador de contenidos es hacer un experimento donde los niños lo pueden ver y a lo mejor con la supervisión de un adulto poder realizarlo. Entonces vamos a ver el video. Ese es un tipo de contenido que podemos crear nosotros como científicos para poder atraer a las y a los niños hacia la ciencia. También hay que estimular la imaginación y el espíritu. Este es uno de los videos que publiqué en mi cuenta de Instagram, donde básicamente lo que digo es, la ciencia no es interesante. Eso atrae mucho a las personas porque estoy diciendo algo que a lo mejor es controversial y después genero una secuencia de imágenes donde demuestro todo lo que se puede hacer con la ciencia y a lo mejor eso, como son pequeños fragmentos, los niños y las personas que lo vean les llama la interés y van a buscar más información de la ciencia, ¿no? Porque dicen, ¿a poco puedo viajar a la luna a través de la ciencia? O a lo mejor, ¿a poco puedo generar vacunas a través de la ciencia? Entonces, este contenido es para estimular la imaginación y el espíritu. Entonces, vamos a ver el video. Y bueno, esto es para estimular la imaginación y el espíritu. Y por último, hay que hacer contenido que sea humorístico, informativo, que fomente el aprendizaje. En este video, pues yo prácticamente tomo una historia humorística. Quien no ha escuchado en las noches que le rechina la puerta y las personas que no saben de ciencia piensan que es el espíritu chocarrero, que es la bruja, que es la llorona. Y bueno, quien sabe de ciencia, pues sabrá que a veces los cuerpos con los cambios de temperatura se dilatan y esa dilatación produce sonidos. Entonces, este video yo lo hice con la intención de informar, pero haciéndole con un poco de humor. Entonces, vamos. Que no sabe física, van a escuchar que te giran la puerta. Ese fantasma, una persona que sabe física, van a escuchar y descubrir exactamente se dilató la puerta. Entonces aquí en este video que comparto en mi cuenta de TikTok, como les digo, básicamente en un video de 10-15 segundos estamos informando que hay cuerpos que se dilatan y generan sonidos al estar en diferentes temperaturas. Entonces ya estamos informando, estamos combatiendo el oscurantismo científico, decir, ¿sabes qué? No es, si suena la puerta, si rechina la puerta, no es un fantasma, es algo que tiene una explicación científica y como solamente dura 15 segundos y es poca la información que se está dando, estamos fomentando el autoaprendizaje. ¿Por qué? Porque la persona va a decir, es que no me quedó muy claro eso de la dilatación de los cuerpos por la temperatura. Hoy con el acceso a Internet y al Google, seguramente los niños y las niñas buscarán dilatación de las puertas, el cambio de temperatura y van a leer, van a autoaprender
sobre el tema y eso es lo que también se busca con la divulgación, que las personas, con lo poquito que se les mencione, ellos vayan y busquen más información y aprendan. Entonces, por eso es súper importante la divulgación de la ciencia. Y bueno, con esto es más que nada como que los temas centrales de esta ponencia. Sin embargo, bueno, yo como fundador de Hobson Se Emprende, quiero comentarles qué es lo que nosotros hacemos para promover las ciencias en las nuevas generaciones. Para ello, primero les voy a contar que Hobson Se Emprende es un movimiento que está enfocado hacia la comunidad científica juvenil de América Latina y a las nuevas generaciones. ¿Para qué? Para atraer a estas nuevas generaciones hacia las disciplinas STEAM y para generar nuevas oportunidades para estos científicos. Entonces, ¿cuál es el objetivo número uno de Hopkins y Emprende? El objetivo número uno es impulsar a la comunidad científica juvenil en áreas de oportunidades diferentes a la investigación. Ya habíamos visto que hay diferentes tipos de científicos y lo que busca Hopkins y Emprende es impulsar a estos científicos en qué áreas? Pues en el emprendimiento de base científica, en la interfaz ciencia-política, en la divulgación de la ciencia. Esto porque, pues, para que puedan ampliar su panorama la comunidad científica juvenil y reconozca que hay más caminos aparte del laboratorio. Y el objetivo número dos es hacer la ciencia más divertida a través de creación de contenidos, competencia y divulgación de la ciencia. ¿Esto para qué? Para reducir el analfabetismo científico, cambiar la percepción negativa de la ciencia, combatir el oscurantismo científico y atraer a las nuevas generaciones hacia las disciplinas STEAM. ¿Por qué queremos eso? Porque ya vimos cómo es importante las disciplinas STEAM para el desarrollo social, económico del planeta, de nuestro país y también para nuestro desarrollo sostenible. Y por eso a través de Hopsin siempre hemos realizado diversos proyectos que precisamente lo que buscamos con estos proyectos es cumplir estos objetivos que les mencionaba. Tenemos proyectos del eje de formación educativa como Academia Hopciencia, donde realizamos talleres donde enseñamos a la comunidad científica juvenil sobre temas de interfaz ciencia política, divulgación de la ciencia, el cuidado del medio ambiente, el emprendimiento de base científica, pero también de formación educativa estamos enfocados hacia hacia los más pequeñitos, pequeñitas, que es Hub Ciencia Kids, donde tenemos, por ejemplo, nuestro Hub científico de matemáticas, donde cada semestre eh, niños de América Latina se reúnen para realizar actividades de matemáticas, componentes de matemáticas, talleres, cursos, y esto pues con la finalidad de que no se alejen de las matemáticas, porque sabemos de la importancia de estas en la niñez y también para atraerlos hacia las disciplinas STEAM. Y tenemos otros dos proyectos que vamos a arrancar este año, que es Laboratorio de Ciencia Mágica, donde, como ya habíamos dicho, la ciencia se aprende haciéndola y donde pues vamos, el objetivo es que las niñas y los niños puedan hacer ciencia a través de este programa. Y está el Innovator Kids, que es una competencia donde niños van a exponer sus proyectos, buscan problemas que puedan resolver y exponen proyectos sociales y sus propuestas de valores con la que pretenden solucionar esos problemas. Y obviamente son mentoreados por unos tipos de coaches. Este Innovator Kids deriva de nuestra competencia que es de Innovator Science Challenge, que es una competencia de emprendimiento donde proyectos de aquí de jóvenes científicos de América Latina de emprendimiento compiten a través de varias fases para coronarse como nuestro innovator de cada año y son coachados por varios mentores a lo largo de estas fases. Sigue como una dinámica parecida al programa de La Voz, pero es un programa enfocado hacia el emprendimiento. También dentro de las competencias de streaming tenemos a Lab Ciencia Streaming, donde manejamos tres principales proyectos, que es Lab Ciencia Gaming, que es donde hacemos streaming de videojuegos para promocionar la ciencia. También tenemos a Científico Millonario, que es una competencia donde hacemos preguntas de ciencias al público y ellos van ganando premios igualmente, si están respondiendo correctamente, y Ciencia al Desnudo, que es un proyecto que apenas vamos a lanzar este año, que sería de entrevistas y hacia las personas en el público general, igual con la finalidad de divulgar.
En materia de divulgación, contamos con Revoluciencia Latina, donde hacemos infografías, posts relacionados con temas científicos, y Hub Ciencia Express, que es el que se encarga de producir videos en formato vertical para TikTok, para Instagram Reels y demás. Y tenemos Hub Ciencia Blogs, que es el blog oficial de nuestro movimiento, donde mes con mes publicamos un tema científico que pueda estar al alcance de todas las personas. Con respecto al networking, tenemos un club de ciencia y emprendimiento donde compartimos oportunidades, eventos y donde interactúan activistas, científicos, científicas, personas de la política, de sectores de ONGs, de emprendimientos, activistas. Entonces, la finalidad es compartir conocimientos, ciencia, emprendimiento y generar nuevas oportunidades, alianzas. Y también tenemos un podcast que se llama Podcast Líderes Latinos, donde compartimos entrevistas de alto impacto, dependiendo de su versión, puede ser Impact Talks, si son emprendedores o políticos, Science Talks, cuando entrevistamos a la comunidad científica que nos cuenten sobre sus proyectos de investigación con un lenguaje sencillo, o los Earth Talks, que son básicamente enfocados hacia los activistas. Y la forma para obtener sostenibilidad económica es a través de Hub Ciencia Company, que incluye tres proyectos. Uno de ellos que es Hub Ciencia Consultoría, donde damos consultorías, por ejemplo, de bioestadística o de otros temas que dominan nuestro talento, que son nuestros voluntarios, que contamos con más de 90 voluntarios de América Latina. Entonces, cada uno de estos voluntarios es experto en algunos temas y pueden dar consultorías. Curi, que este año esperemos que ya podamos arrancarlo, que sería nuestro proyecto de divulgación de la ciencia a través de la moda. Y Vinci, que es nuestro vino especial, edición especial, Vinci Bugambilia y Limón, que se produce en Ecuador, con el talento que tenemos en Ecuador. Aquí se produce el vino, es de sabor de bugambilia y de limón. Entonces, pero tenemos diferentes vinos de otras frutas, obviamente un vino, para ser considerado vino, tiene que ser el producto fermentado de la uva. Sin embargo, nosotros hacemos fermentaciones de otras frutas como fresa, el maracuyá, la bugambilia y el limón, la jamaica, y obtenemos vinos de diversos sabores y a través de eso obtenemos recursos para el movimiento. Entonces, pues toda esta es la labor que estamos realizando a través de Hub Ciencia Emprende para poder divulgar y promocionar el conocimiento y que esté al alcance de todas y todos. Y más que nada, pues con esto estamos finalizando esta ponencia del día de hoy. Recuerden que la ciencia es un mundo por explorar, hay que atrevernos a descubrirla y pues esa es la invitación, ¿no? De que padres de familia inviten y motiven e inspiren a sus hijos y a sus hijas para que exploren este maravilloso mundo de la ciencia, que no limiten su creatividad, que los dejen explorar siempre con la supervisión para que no se pongan en riesgo, pero pues la ciencia es para todos y hay que llevarla a todas partes. Esto es todo por mi parte, les agradezco mucho, muchas gracias. Y bueno, aquí les dejo las redes sociales de Ciencia Emprende. Tenemos cuentas en Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, Twitter, y hasta abajo está nuestra página web oficial. Y bueno, a mí me pueden encontrar como Beluca en TikTok y en Instagram y en YouTube. También si pueden, si quieren ver contenido como el que yo realizo, el contenido de divulgación lo manejo en Instagram, el contenido de activismo LGBT y el de humorístico lo manejo principalmente ya en TikTok. Entonces, y las transmisiones que espero que ya pronto podamos hacerlas de los videojuegos van a ser en YouTube. Entonces, pues los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, pueden escanear el código QR y ahí les va a salir todos los enlaces para nuestras redes sociales, y con ello pues ya pueden conocer todos los proyectos que estamos sacando mes con mes, y pueden participar en cada uno de ellos, así como también pues los invitamos a seguirnos. Muchas gracias por su atención y nos vemos, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.